Hola, buenas tardes, míster, y enhorabuena por la victoria. Se ha hablado de ese exigente calendario que venía ahora y lo que se demuestra que cada partido de fútbol es una historia y hoy con ese sacrificio y solidaridad y acierto se ha podido doblar a la Almería. ¿Cómo lo ha visto usted? Gracias. Muy buenas tardes a todos, que no he dicho nada, he entrado y me he despistado. Y buenas tardes a todos los que estáis ahí. Laura, lo que estás comentando, ¿no? Acabo de hacer también un mini análisis a los medios también de televisión y me gustaría hacerlo aquí también, ¿no? Hay que ser honestos, hay que ser realistas, sinceros, todo. Y hay que entender que hoy el VAR ha jugado un papel fundamental también. Hay que entenderlo así porque todo el mundo, cuando hemos encajado el 1-2, golazo, porque ha sido un golazo, ahora volveremos un poquito al análisis, pues bueno, no piensas que hay ni ese fuera de juego, ¿no? Y a partir de ahí sí que hay otro partido que el equipo ha crecido mucho. Pero también debo reconocer, y en ese aspecto, que la Almería es un muy buen equipo, que te somete a un estrés muy grande, que es un equipo que juega muy bien al fútbol, tanto en amplitud como juego interior, tiene jugadores técnicamente muy bien dotados. Pero también tengo que elogiar a mi equipo, por supuesto, porque el sufrimiento de no tener la pelota, de saber sufrir en el aspecto defensivo y luego, pues bueno, el juego y sobre todo el segundo gol. El segundo gol no viene fruto tampoco de la casualidad, es porque ellos juegan muy al ataque, nosotros hemos hecho también una posición, hemos hecho una buena jugada y hemos metido el gol de esa victoria, que estamos todos, pues ya te puedes imaginar, muy contentos. Hemos roto la barrera de los 40 puntos y ya estamos más cerca de ese objetivo, que es la permanencia, que hace unas semanas pues, estaba mucho más lejano. Juan Carlos Lluvero, Radio Zaragoza. Buenas tardes, entrenador. Retomando un poco lo que decía, está claro que la permanencia, el objetivo todavía exige más puntos, más victorias, pero el encadenar dos triunfos consecutivos le acercan bastante, ¿no? Sí, y es verdad, porque fijaros si es curioso, ¿no? Después de esos dos empates, es decir, vosotros nos trasladáis vuestro sentir, vamos a dejarlo en esa... después de Cartagena, Logroño y Cartagena, pues supuestamente todos queríamos haber sumado 6 puntos, por ese que estabais comentando, ¿no? Por este sprint de liga que queda con equipos de la parte alta y sin embargo, bueno, ganas en Fuenlabrada, que es una salida difícil, le ganas a la Almería, que es un rival muy difícil y más como se ha conseguido la victoria, y das otro paso, como comentabas, de gigante para acercarnos a la permanencia. Sí. Fran Casado, Radio Marca Zaragoza. Hola, buenas, míster. En directo para Marcador Zaragoza. Yo me quería centrar un poquito más en esa jugada polémica, lo que al final no ha supuesto el segundo gol de la Almería. Se ha visto que los jugadores y el entrenador de la Almería estaban muy molestos con la decisión arbitral. Aquí también, viendo el partido, hemos creído que iba a subir ese gol al marcador. ¿Cómo has visto esa jugada? ¿Cómo lo ha visto usted? Y relacionándolo con eso, ¿ha tenido que ver algo con los cambios que ha hecho seguidamente a la jugada polémica, donde ha quitado al Toro y ha entrado Azón, y ha quitado a Adrián y ha entrado Chavarría? Referente a la jugada, yo he visto un golazo. Y hay que ser honestos como tal, ¿no? Yo estoy en el campo, no tengo esa facilidad, estoy lejanos para la zona de línea, no puedo apreciar si hay fuera de juego o no. Y los cambios estaban previstos antes de la jugada. Antes de la jugada estaban previstos los cambios, o sea, estaban ya los jugadores indicados incluso para sus posiciones, para el tema de las marcas y demás, ¿no? Y es verdad que a partir de ahí, de ese cambio de resultado, ¿no? Pues el 1-1 pasó como el otro día el penalti en Fuenlabrada. El equipo ha vuelto a crecer, ha sacado pues esa actitud encomiable, ¿no? Que hay que entenderlo, que el equipo se le pueden discutir muchas cosas, pero el grado de compromiso que tienen con el escudo de Real Zaragoza nadie lo puede dudar, todo lo contrario. Y ante un rival como la Almería, voy a repetir, que es un muy buen equipo, que nos ha sometido a ese estrés, porque es verdad que ellos en el aspecto ofensivo te hacen jugadas muy largas, que te hacen defender muy cerca de tu portería, que no te puedes equivocar, que ellos te meten muchos pases interiores. Ahí el equipo ha estado también de sobresaliente. Irene Molina, Aragón Deporte. Buenas tardes, míster. Enhorabuena por la victoria y también pues por ese rendimiento que le está sacando a la plantilla y por eso que acabas de decir del compromiso, ¿no?, que existe por parte de todos, de los que juegan y de los que salen desde el banquillo. Y hablando de esas personas que salen desde el banquillo, te quería preguntar por Iván Azón, si en el próximo partido contra el Girona va a seguir teniendo ese cartel de excelente revulsivo, o
se ha ganado ya el muchacho la titularidad en este equipo y contigo en el banquillo. De verdad que queda mucha semana. Lo de Iván, más allá del gol, lo que ha hecho, no sé, mañana, si tenéis oportunidad, que os lo faciliten, Miguel, los medios de aquí de Zaragoza, pero lo que ha hecho de kilómetros, de metros en explosividad, porque muchas veces dice, ha hecho 10 kilómetros, no, yo me fijo lo que ha hecho, ha corrido él solo, presionando a todo el mundo, al portero, defensa, impresionante. Lo he dicho también en la televisión, lo vuelvo a hablar de aquí. ¿Estoy siendo injusto con el chaval? Es posible. Estoy siendo injusto con muchos jugadores de la plantilla, pero es por el grado de compromiso. Es decir, lo que sí que es cierto es que el jugador que ponemos en el equipo, jugador que da un rendimiento buenísimo. Iván no es menos, todo lo contrario. Alex, que venía siendo titularísimo en las últimas 10 jornadas que ha jugado siempre, hoy sin embargo se ha quedado sin jugar. Cuando me preguntáis por el tema de Iván, yo sigo confiando en Iván. Lo saco en momentos difíciles por todas las cosas que me da el chaval, ¿no? Y que tiene que jugar titular, por supuesto que tiene que jugar titular, pero dejarme un poquito también que la semana es larga. Vamos con las dos últimas preguntas. Álvaro Montaner, de Cadena COPE primero. ¿Qué tal, míster? Buenas tardes. Enhorabuena por este triunfo tan importante. Yo quería preguntarle, precisamente hacía mención hace un momento a esa jugada que se revisó, ese gol que finalmente de Robertone que no subió al marcador. Vino justo después esa anulación del gol de los cambios, los primeros cambios que realizó, meter a Iván y a Chavarría. ¿Creía que el equipo estaba un pelín hundido justo antes o un poquito antes de que se realizasen esos cambios y de que se anulase el gol a Robertone? ¿Estaba demasiado metido en su campo el equipo? Gracias. Lo que hemos buscado, sobre todo, como habéis dado cuenta, el tema de Chavarría, es que Juanjo estaba sufriendo mucho como pareja de Nieto en las coberturas. Entonces lo que hemos buscado, refugiar a Juanjo más en la parte ofensiva, juntándolo con el delantero, meter a Pep. Y el tema de Iván, por lo que he comentado antes la compañera, ¿no? La cantidad de cosas que nos iba a dar. En ese aspecto también hay que reconocer, ¿no? Más que hundido, lo que sí que es verdad es que el rival es un equipo que te hace posesiones muy largas, como he dicho varias veces, y eso requería de mucho esfuerzo. Entonces, para equilibrar más el equipo y que tuviera más salida, muchas veces, y me lo habéis dicho vosotros al final sois profesores míos, en el aspecto, por meter más delanteros no soy más ofensivo, por quitar a un delantero, que este cambio sí que tengo que reconocérselo a Juanma. Juanma, el chico que está con nosotros en el staff, y vamos a sacar a Alex Alegría, y Alex lo ha entendido perfecto, al contrario, pues eso le honra mucho a los jugadores, no pasa nada, míster, lo que sea en beneficio del equipo. Y hemos sacado a James para equilibrar ese medio campo y fortalecer y ayudar a Íñigo y a Francho, que también, por lo que comentabas, Petrovic pues hacía conducciones muy largas porque se quedaba descolgado tanto Juanjo como el punta, y al final tenemos que buscarle soluciones al equipo y así lo hemos hecho. Y Juanma me lo ha leído muy rápido y dice, míster, el cambio no sales, el cambio va a ser James. Y lo hemos hecho rápido para intentar equilibrar el equipo. Y luego hemos tenido pues esa posesión larga, buena jugada, que ha venido el gol. Y cerramos, última pregunta, Laura Ferrer. Sí, míster, al hilo de lo que comentaba usted antes y mi compañera Irene, con respecto, ya sé que no le gusta hablar de individualidades, pero es verdad que en esta recta final demuestra que todo el mundo que está muy enganchado, ¿no? Porque hemos visto a Sanabria hoy de titular, su primera titularidad, lo que ha aportado Adrián, Tejero, que se había ganado ese premio, teníamos a Vigara en el banquillo, es decir, que todos están tan enganchados que es muy importante para afrontar todos estos últimos partidos. Sí, es cierto que ahora mismo, por eso comentabais de un jugador, de otro, no quiero personalizar en nombres propios, pero ahora mismo yo creo que la plantilla están todos, y hay otros compañeros que no han tenido la oportunidad de jugar, pero yo lo siento desde atrás, ¿no? Es decir, ya el equipo ahora mismo se siente identificado, que estamos jugando muchísimas cosas, y el que le toca participar con su rendimiento del campo y el que no, ayuda desde arriba con ánimos, y eso va en beneficio al final del equipo, y eso es una lectura que yo estoy encantadísimo, por eso lo he dicho antes como introducción, ¿no? La actitud del equipo espectacular. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. El Real Zaragoza sigue alejándose de los puestos de descenso. En esta ocasión lo hizo con una trabajada victoria frente a la Almería. La tarde arrancó pronto, muy bien para los maños, con este golazo de cabeza de Adrián a centro de Zapater. La réplica iba a llegar también en el primer tiempo por parte de Lucas Robertone. Ganaba la línea de fondo Iván Balleu, sacaba Álvaro Tejero, pero en la segunda jugada acababa dentro. En la reanudación, Lucas Robertone anotaba un tanto de mucha belleza, sin embargo,
el gol sería anulado por una fuera de juego de Fran Villalba en el inicio de la jugada. El tanto es este. Sensacional el zapatazo de Lucas Robertone, pero el VAR chequeó esto. Este preciso instante en el que Fran Villalba recibe de Iván Malliu, estaba en fuera de juego el jugador de la Almería, por lo tanto no subió al marcador el gol de Lucas Robertone. Eso fue una bocanada de aire fresco para los de Jim, que se rehicieron, se rearmaron. Antes de que llegara el tanto del 2-1 llegó esta oportunidad de Juan Villar al palo, y en el tramo final, como decíamos, el 2-1 pone un balón al área Álvaro Tejero, la descuelga Carlos Nieto y en posición totalmente correcta Iván Azón, de nuevo revulsivo, de nuevo héroe, pone la cabeza y da los 3 puntos al Zaragoza. Real Zaragoza 2, Almería 1. Es una sensación tremenda. He podido ayudar con un gol que no sé si entraba de Carlos, y nada, un alivio de salir de esa zona de cerca del descenso, y nada, a seguir trabajando. Sí, era un equipo de arriba. Nosotros queríamos dar un golpe sobre la mesa en nuestra casa, en la Romareda, y era un gran equipo el de ellos, y nada, hemos trabajado muy duro desde el primer minuto. Nos hemos conseguido adelantar con el gol de Adrián, y nada, hemos seguido trabajando. Había sido un alivio el gol que les han anulado a ellos, y nada, al final conseguimos una victoria importantísima. Sí, sobre todo el ganar a un equipo de arriba, que nos da mucha confianza a todo el equipo, y salir de esa zona donde llevamos mucho tiempo, y nada, muy contentos. Sí, desde luego, al final es mi primer gol aquí en la Romareda, y bueno, como he dicho, pues dar las gracias a todo el equipo y darles la enhorabuena porque creo que hemos hecho un gran trabajo. Sí, nos toca en Gerona, que es otro rival de arriba, otro rival muy difícil. Nos llegan muchos rivales de arriba, y a seguir currando a ver si sacamos los máximos puntos posibles cuanto antes. Bueno, partido serio. Creo que en los primeros minutos, cuando conseguimos el primer gol, habíamos sido superiores, teniendo el balón, con personalidad, como habíamos hablado durante la semana. Y tenemos que darnos cuenta de que somos capaces de hacerlo, ¿no? de tener esa confianza en nosotros mismos y llevarlo a cabo en el campo. Es verdad que después, poniéndonos por delante, nos hemos echado atrás, y es donde ellos han ganado terreno y han ganado con su juego. Nos han empatado merecidamente, y bueno, después en la segunda parte, pues una segunda parte muy trabajada, donde ellos, por las circunstancias de la clasificación, tenían que echarse hacia adelante, y creo que ahí nos hemos aprovechado, y por suerte hemos podido ponernos otra vez por delante y ganar el partido. Sí, contento por poder participar de inicio, contento con poder sentirme partícipe, y bueno, cada vez que uno marca, pues siempre es especial, ¿no? Bueno, espero de aquí a final de temporada seguir mejorando los registros, y sobre todo que valga para que el equipo siga puntuando. Sí, hemos pegado un buen salto. Vamos a ver si nos podemos colocar a 6 puntos de la zona de descenso, y seguro que esto nos va a venir bien, pues para ganar en confianza, para creernos que sabemos jugar mucho mejor y que podemos hacerlo mucho mejor, y esperemos que de aquí al final veamos un equipo que juega mejor, que propone mucho más, y que saca los resultados adelante con buen juego y con goles. Bueno, a priori sí que parecía un tramo final complicado, pero estamos en una categoría donde existe una gran igualdad. Hoy lo hemos podido ver, que hemos podido llevarnos los 3 puntos ante una Almería que para mí es uno de los mejores equipos de la categoría, y así lo dice la clasificación. Entonces, bueno, en segunda división el tema del calendario, bueno, ante la igualdad que hay, yo creo que hay posibilidades para todos. Pensar para el viernes, que ya no queda nada, mañana ya estamos a principio de semana, y a seguir queriendo mejorar y a seguir queriendo puntuar, ¿no? No nos podemos quedar con lo que haya pasado hoy, con la distancia que tenemos conforme al descenso. Tenemos que ser ambiciosos, y bueno, ya veremos qué pasa de aquí a final de temporada con estos partidos.